La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de la ecoendoscopía. Yo le decía a nuestro invitado en la tarde de hoy, pero esto es la endoscopía. No, es algo nuevo. Es, como lo dice su nombre, ecoendoscopía. Vamos a estar hablando con el doctor Guillermo Agüero. Él es gastroenterólogo especializado en Francia. Y vamos a interiorizarnos un poquito sobre esto porque es algo nuevo. Sí, es algo nuevo. No tiene muchos años. La ecoendoscopía es una técnica diagnóstica y en algunos casos con posibilidad de aplicar tratamientos. ¿En qué consiste? Consiste en la combinación de un endoscopio flexible y un aparato de ecografía para evaluar pacientes con lesiones localizadas en el tracto digestivo y en órganos vecinos. En Latinoamérica se desarrolló desde mediados de la década pasada y desde finales del año 2014 se cuenta con esta técnica en nuestro país. O sea, para nosotros es súper nuevo. De esto vamos a hablar en el programa con nuestro invitado, el doctor Guillermo Agüero. Ahora, al inicio del programa, hacemos nuestro ejercicio de la gratitud, el ejercicio que hacemos siempre, dándole gracias a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo. ¿Por qué hacemos esto? Porque es de bien nacido ser agradecidos. Y le agradecemos a las marcas que están apoyando a nuestro programa. Muchas gracias a nuestros patrocinadores, a ustedes que están del otro lado y obviamente a los profesionales que nos dan su tiempo y sus conocimientos para que vos y yo podamos ir aprendiendo día a día un poco más para tener la vida que queremos, una linda vida con salud, con prevención y poder disfrutarla. Hacemos un pequeño corte, yo recibo a nuestro invitado, a la vuelta ya estamos con este tema, la ecoendoscopía. Bien, ya estoy con nuestro invitado, el doctor Guillermo Agüero. Él es gastroenterólogo especializado en Francia. Doctor Guillermo Agüero, ¿qué tal? Bienvenido al programa. Bueno, muchísimas gracias antes que nada por la invitación. Estoy muy contento de estar acá en el programa contigo y poder hablarles en realidad de mi pequeño grano de arena, ¿verdad? Del aporte que yo tengo a la medicina paraguaya, que es la ecoendoscopía, justamente. Así mismo. Bueno, ese es el tema que vamos a hablar, pero yo les quiero contar, el doctor Guillermo Agüero viene ya de una familia de gastroenterólogos. Su mamá es la doctora Lidia Garcete, su papá el doctor Guillermo Agüero, que ya estuvo en nuestro programa varias veces durante varios años, y ahora, mira cómo se renueva en los médicos, ahora viene el hijo de quien le entrevistábamos. ¿Estaremos viejitos? No. Bueno, pero qué gusto tenerte acá y con este tema que es algo novedosísimo para nosotros, porque sí, a mediados del 2014 recién se tuvo acá en Paraguay la ecoendoscopía y evidentemente vos estás con eso, ¿verdad? Y sí, obviamente, es decir, es una técnica que ya existe hace un cierto tiempo, tiene más de 25 años en el mundo, está muy difundida en Europa, en Asia, ¿verdad? También en Estados Unidos. Y realmente llegó, es decir, más bien por limitaciones económicas en nuestros países, llegó ya un poco tarde en América del Sur, pero ahora, por ejemplo, en Brasil se hace mucho, en Argentina se hace mucho, y nosotros pudimos importar esta técnica a mediados del año pasado. Y es toda una aventura traer nuevas técnicas al país, ¿verdad? Por supuesto. Ahora, explícame a mí que no soy, a mí y al resto de la humanidad que no somos médicos, no es quiero entender qué es la ecoendoscopía. La endoscopía
es justamente el endoscopio, ese flexible que ponen ahí y ustedes con una camarita ven qué es lo que pasa ahí adentro. Bueno, ¿Y qué es la ecoendoscopía? Y en realidad la ecoendoscopía es un tubito muy parecido al endoscopio flexible, ¿verdad? Sí. Y las características que tiene en la punta, tiene una sonda de ecografía. ¿Y por qué nosotros queremos poner una sonda de ecografía dentro del interior del podés mirar con una cámara. Bueno, ¿y por qué? Es decir, a nosotros nos interesa poner la sonda de ecografía ahí, porque la ecografía permite ver muy bien los órganos cuando está cerca del órgano. Es decir, que cuando yo hago una ecografía a nivel abdominal, veo muy bien los 3-4 primeros centímetros, ¿verdad? Y ya cuando voy más en profundidad me cuesta más. Entonces, al estar dentro del cuerpo, yo puedo mirar con mejor calidad de imagen todos los órganos, es decir, todos los órganos que están pegados al tubo digestivo. Por eso podemos ver bien el esófago, el estómago, ver el páncreas, que es un órgano, una glándula que se observa con mucha dificultad con las otras técnicas. Y es por eso que se creó realmente esta técnica. Bueno, pero yo insisto en esto, porque lo otro es con una camarita. Sí. Y vos mirás y ves ahí todo lo que pasa. Y con la ecografía ves por dentro otra vez, Veo por dentro, es decir, la camarita que ve solamente la primera capa del tubo digestivo que se llama la mucosa. Es decir, yo puedo ver la mucosa del esófago, la mucosa del estómago, y con esto no puedo ver veo la mucosa, pero veo en profundidad, veo la submucosa, veo el músculo y veo los órganos que obviamente no se pueden ver con la cámara directamente. Es decir, lo otro es inaccesible a la endoscopía. Ya. Bueno, ahora explicado este primer paso que me costó un poco entender, vamos ahora a este material que habla de las utilidades de la ecoendoscopía, por favor. Utilidades de la ecoendoscopía. La utilidad principal de la ecoendoscopía es la estadificación local de tumores tanto benignos como malignos que crecen en mediastino, región pancreática, vía biliar y cavidad pélvica. Determina con precisión la profundidad que alcanza un tumor, si invade o no órganos vecinos y si afecta a ganglios próximos. También es de utilidad en la detección precoz de posibles recidivas de tumores ya tratados. Tiene utilidad para visualizar y caracterizar algunas otras lesiones no tumorales situadas en la proximidad del tubo digestivo. Está correcto. Y sí, en realidad, es decir, la principal utilidad de la endoscopía es la estadificación tumoral, sería más bien, esa es la razón por la que nació la ecoendoscopía. Es decir, la tomografía, la resonancia es muy buena para hacer estadificaciones de tumores grandes. Pero después está lo pequeño. ¿Y por qué es importante saber lo pequeño? Porque eso puede cambiar en un paciente que hace solamente una cirugía, solamente un tratamiento quirúrgico por vía endoscópica, o pacientes que necesitan radioterapia y quimioterapia antes de un tratamiento definitivo. Entonces, esa fue la razón por la cual se creó la ecoendoscopía, para ver bien las capas del tubo digestivo. Pero después, con el tiempo, los médicos se fueron dando cuenta que podíamos ver un poco más allá del tubo digestivo, es decir, ver el páncreas, como les dije, ver una parte del hígado, ver una parte de lo que es la vía biliar, ver la vesícula, en el mediastino, es decir, en el pecho hay una región que se llama el mediastino, y ver ganglios en esa región también. Y tomar materiales en algunas ocasiones. O sea, se ve mucho mejor que hacer nomás una ecografía por afuera, ¿verdad? Que vas a ver más o menos algo, pero esto que está por dentro, entonces es como que ingresás a otras capas, a otros niveles. Y si en realidad la ecografía, por mencionarles, la convencional, que se hace transparietal, se llama, trabaja con una frecuencia de 3 MHz, es decir, y nosotros trabajamos a partir de 7.5 en adelante hasta 15. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se trabaja con 3 MHz, uno puede ir muy lejos adentro del órgano, pero tiene menos capacidad de discriminación, ve cosas más grandes. En cambio, cuando uno trabaja con una frecuencia muy alta, ve cosas pequeñas. La ecoendoscopía puede discriminar, es decir, hacer la diferencia de 2 puntos separados por 0,1 milímetro. Wow. Entonces, esa es la virtud, es decir, la ecoendoscopía es el terreno de lo pequeño, de lo chico. Entonces, eso nos permite ver cosas, por eso
en ciertas ocasiones ver mejor que la tomografía, incluso mejor que la resonancia magnética. Ya. ¿Y qué, por ejemplo, descubrís con esto? En tu experiencia ya, ¿qué cosas descubriste con esto? ¿Para qué te sirvió en los pacientes, verdad? Obviamente. Sí. No, obviamente, aparte de la estadificación, como mencionaron, ¿verdad? Que fue lo inicial, es decir, lo que descubrí es que el páncreas, que es una región que realmente a mí me apasiona, es decir, se puede ver con todos los detalles. Podemos ver, hay un conducto que se llama el Wilson, se puede estudiar esto y sirve para detectar tumores de pequeño tamaño, ¿verdad? Cuando digo pequeño tamaño, hay tumores que tienen 1 centímetro, 1,5 centímetros, que a veces no se pueden ver ni en la tomografía, ¿verdad? Y la econdoscopía permite encontrar esto. Claro. En realidad son pacientes que ya tienen algún síntoma, que nos alertan y entonces se hace una tomografía, no se encuentra nada y ahí entramos nosotros para tener más precisión y encontrar cosas que no ven otros estudios. Claro. Y cuando encontrás esos tumorcitos tan milimétricos, hay que sacar esos tumores, ¿verdad? Hay que hacer, ¿qué se hace? No siempre en realidad, es decir, lo primero es caracterizar, cada lesión tiene sus características. Hay tumores, uno se asusta mucho, dice tumor y piensa que es maligno. Hay tumores que son benignos y otros malignos, ¿verdad? Entonces hay características ya en la imagen ecográfica que nos puede decir si es un tumor benigno, un tumor maligno, y cuando existen dudas lo mejor es tomar una muestra. Y ahí es otra ventaja de la econdoscopía, que nos permite tomar muestras con una agujita, ¿verdad? Se saca material y eso se manda a estudiar por un anatomopatólogo que es el que mira en el microscopio para determinar eso. Si es una lesión maligna, ¿cuál es la ventaja? Es que antes esas tomas de material muchas veces se hacían a través de la panza. ¿Y qué pasa? En el trayecto de la aguja hay que atravesar 10, es decir, en mí hay que atravesar 20 centímetros para llegar hasta el páncreas y en todo ese trayecto hay riesgo de diseminar un poco el cáncer. En cambio en esto nosotros estamos en contacto y estamos a 1 centímetro del páncreas o menos inclusive. Entonces el riesgo de diseminación es inferior y si es un paciente que se puede operar y curar, se saca luego del trayecto de punción en totalidad, entonces el riesgo de diseminación es prácticamente nulo. Pero qué maravilla, es fantástico esto. Sí, la verdad que a mí es algo que yo cuando llegué a Francia no me fui con la idea de aprender esta técnica, yo me fui a hacer gastroenterología y a medida que me iba formando fui entrando en contacto con esta técnica y fue algo que me apasionó y que yo me decía que tenía que llegar esto en algún momento a Paraguay porque realmente el aporte, es decir, es increíble, es decir... Qué maravilla, qué gusto tener acá en Paraguay, qué gusto que estés acá en El Doctor en Casa para contarle a la gente esto, porque bueno, me parece que todo lo que se avance y todo lo que mejore y todo lo que sea de prevenir, porque esto es prevención también, ¿verdad? O sea, es ir y descubrir cuando está así chiquitito y terminar con el problema. Y esa es la idea, ¿verdad? Siempre descubrir lo más pequeño posible porque siempre en esos estadios es más fácil curar. Por supuesto. Bueno, me encantó esto. Vamos a seguir hablando, tenemos mucho tema todavía con nuestro invitado. Vamos a hacer ahora un pequeño corte. A la vuelta continuamos. ¿Cómo se llama este aparato? La ecoendoscopía, o sea, el ecoendoscopio. Sí. Ay, me cuesta la palabra. Bueno, dale, vamos al corte y volvemos. Bien, continuamos charlando con el doctor Guillermo Agüero, él es gastroenterólogo especializado en Francia. Nuestro tema, la ecoendoscopía, que es algo nuevito aquí en Paraguay, y nos estaba contando nuestro invitado justamente de esto. Y lo fascinante de esto, que la ecoendoscopía se utiliza para el diagnóstico, o sea, se descubre, como decía el doctor, los pequeños tumorcitos o alguna malformación, alguna mutación o algo que sea tan pequeño que no se pueda ver con una ecografía o así, a simple vista no es verdad, pero bueno, con una ecografía. Esto es mucho más, es el detalle, es milímetro a milímetro se ve. Así mismo, en realidad, es decir, hay dos formas dos indicaciones en la ecoendoscopía, vamos a decir en forma general. Uno es en la parte preventiva, pero eso serían en personas que tienen alguna enfermedad donde sabemos que puede ocurrir un cáncer o algún tipo de lesión. En esos casos sí se puede hacer ecoendoscopía,
pero la mayoría de los casos también es en pacientes que tienen algún síntoma y que con los estudios convencionales, es decir, vamos a decir convencionales por los tradicionales que tenemos, no se llega al diagnóstico. Entonces, en esos casos está indicado hacer una econdoscopía de acuerdo al área afectada, obviamente. ¿Y qué síntomas, por ejemplo, puede tener la gente? Y bueno, la gente, por ejemplo, vamos a hacer, una de las cosas más comunes es la ictericia en la econdoscopia. La ictericia es cuando uno se vuelve amarillo, ¿verdad? Sí. Y muchas veces podemos tener la duda en si hay un pequeño tumor en el páncreas, si hay una piedrita que migró en un canal que se llama la vía biliar, y la econdoscopia nos puede servir para eso, sobre todo cuando las piedras son muy pequeñas y entran dentro del límite de la definición de la resonancia magnética. Eso es uno de los ejemplos, ¿verdad? Sí. O, por ejemplo, hay incluso pequeños cálculos en la vesícula biliar que no se pueden ver en la ecografía, por más que la ecografía es un método excelente, la econdoscopia es un poco más sensible todavía que esta. Es decir, se hace la ecografía, tenemos un paciente con dolor típico y la ecografía sale negativa, puede valer la pena hacerle una econdoscopia y ella puede encontrar esto, ¿verdad? Bueno, esto evidentemente se hace con anestesia, ¿verdad? Sí, claro. O sea, el paciente no siente nada, se le duerme y ahí ustedes investigan. Sí, obviamente, es decir, terminó por suerte la época de la tortura china cuando hacíamos la endoscopía con un paciente despierto. Bueno, por más que en algunos países como, no sé, en Japón se hace la colonoscopía sin sedación, ¿verdad? Pero en Paraguay se hace todo bajo anestesia. Es un estudio donde necesitamos que el paciente esté muy quietito, entonces es imposible hacer este estudio con un paciente sin sedación. Él está controlado, seguido por un anestesiólogo y nosotros nos ocupamos de lo que nos compete, que es la parte digestiva, ¿verdad? Ya. ¿Y esto por dónde es? ¿Por arriba o por abajo? Por los dos lados. Ajá. Por arriba, es decir, tiene mucho más aplicaciones. El problema es que por abajo sirve solamente para la parte rectal, ¿verdad? Y el canal anal, es decir, que solamente la primera parte del colon. Sí. En el colon, el resto del colon no tiene indicaciones. Y puede servir también para evaluar algunas afecciones que aquejan a las mujeres, es para la endometriosis también. Entonces es para medir la infiltración a nivel del recto. Qué interesante. Bueno, vamos a ver este otro material que habla de la endoscopía diagnóstica. Ecoendoscopía diagnóstica. Consiste en la exploración endoscópica del esófago, estómago y duodeno si es alta, y del recto sigma si es baja, y ecográfica de los órganos adyacentes del tórax y del abdomen superior si es alta, o de la pelvis si es baja. Tiene como objetivo tratar de determinar la enfermedad que produce los síntomas del paciente. En muchas ocasiones se realiza cuando ya existe un diagnóstico y el objetivo es establecer el estadio y el pronóstico de la enfermedad para indicar el mejor tratamiento. En esas circunstancias, la ecoendoscopía es superior a los estudios mediante endoscopía convencional, ecografía externa, tomografía computarizada y resonancia magnética que constituyen sus alternativas. Que con la tomografía y computarizada y la resonancia magnética era lo más ultra seven, que ahí ya te veían todo. Y no, la verdad, en realidad la econdoscopía no entra, ¿verdad?, en competencia con estas técnicas. Eso es lo que yo quiero que llegue bien a esta información, porque la econdoscopía es un complemento de estas técnicas, es decir, le hacemos una tomografía, una resonancia y tenemos dudas con estos estudios y ahí entramos nosotros a mirar. Vamos a decir que en gran parte de los casos, ¿verdad?, vamos a tener ya la respuesta con estos estudios, pero en Paraguay hay 7 millones de habitantes, unos cuantos tomógrafos, ¿verdad?, se hacen los estudios y lo mismo quedan muchas preguntas sin respuestas. Ahora, si yo tengo que elegir que me hagan la tomografía, que me hagan todo lo que es así, sin anestesia ni nada, si es que se puede descubrir ahí, ¿en qué casos se opta luego de hacerse eso o porque no se pudo llegar a eso se opta? Eso es la parte que no entendí. No, en realidad, es decir, siempre se opta por los métodos no invasivos. No invasivos quiere decir, es decir, sin anestesia, entonces no está incluida la econdoscopía desde un principio, ¿verdad? Y en casos en que la tomografía o la resonancia no lograron el diagnóstico o existen dudas en estos métodos,
ahí para cerciorarse. Y después existen algunas pequeñas, como les dije, cuando hay una predisposición a un cáncer de algún órgano, a veces se intercala, ¿verdad? Control por tomografía y control por ecoendoscopía, por la calidad de la definición de la imagen. Bueno, súper claro. Vamos con otro material, por favor, señor director, a ver qué dice este siguiente material. Ecoendoscopía terapéutica. Depende del resultado de la fase exploratoria, es decir, de que se haya detectado o confirmado una lesión, un tumor o un ganglio que necesite una toma de muestras, biopsia, para análisis diagnóstico. Esta se realiza mediante la punción con una aguja fina y la aspiración del líquido o del tejido para obtener células que se estudian al microscopio. En ocasiones, la intervención será terapéutica para realizar un drenaje de un quiste o de un absceso o para acceder a un conducto biliar o pancreático inaccesible por un orificio natural. Mientras miraba yo el material y escuchaba, ¿está bien correcto, doctor? Sí, la verdad que sí. Eso mismo, es decir, cada vez, es decir, como muchas técnicas de medicina, empieza como algo diagnóstico y se va orientando más hacia la parte terapéutica porque, como estábamos diciendo, cada vez los métodos no invasivos diagnósticos van mejorando su performance, entonces por suerte necesitamos menos invadirle al paciente para el diagnóstico. Entonces ahí se desarrolla la parte terapéutica y la toma de biopsias. No, yo estaba pensando cuando veía el material, qué maravilla el tiempo en que estamos viviendo, ¿verdad? Con todos estos avances de científicos, de la medicina y de poder tener este tipo de aparatos y de opciones cuando años atrás, no sé, era el médico que tenía que tratar de adivinar porque a no ser que le abriera al paciente en una operación para ver qué había ahí adentro, no había opción de saber. ¿Verdad? Después, bueno, porque primero era el tema de radiografía, después la ecografía, después todo esto y esto último que estamos presentando hoy realmente es maravilloso, ¿verdad? Y por suerte vivimos en esta época que tenemos todo esto, porque es cierto, mismo para los médicos, mucho más fácil de poder dar en el ojo qué es lo que tiene el paciente con todo esto. Sí, es mucho más fácil, pero es mucho más grande la expectativa también del paciente, ¿verdad? Es decir, como tenemos tantos medios, tanta tecnología, el derecho al error es ínfimo, es decir, entonces hay mucha exigencia y como todo avanza muy rápido, nos es difícil también muchas veces mantenernos actualizados y al tanto de todas las últimas tecnologías, ¿verdad? Claro. Entonces es un desafío también personal y algo muy... Obviamente, pero los médicos no se pueden equivocar, doctor. No, Mira que se equivocan y sonamos nosotros. Bueno, vamos con otro material, por favor. Antes y después del procedimiento. Si es una ecoendoscopía alta, debe mantener ayunas de 8 horas mínimo, incluida el agua. Si tiene que tomar obligatoriamente alguna medicación, lo hará con una mínima cantidad de agua y lo comunicará al doctor. Si es una ecoendoscopía baja, deberá tomar el día previo una preparación que limpie adecuadamente el intestino grueso. Si presenta alguna alteración en la coagulación de la sangre o toma medicación que la altere, lo comunicará antes de hacerse la prueba. Si es alérgico al látex, debe advertirlo. Es conveniente ir acompañado. Finalizada la exploración, si ha sido con anestesia, deberá esperar a encontrarse despejado. No debe beber alcohol, conducir ni realizar actividades que requieran concentrarse durante el resto del día. Pueden quedar algunas molestias pasajeras. La mayoría de las ecoendoscopías se hacen en forma ambulatoria. En algunos casos, en que sea necesario realizar alguna maniobra terapéutica o punción, se recomendará la hospitalización para una mejor preparación y control posterior. ¿Está correcto? Sí, la verdad que la preparación está un poquitito exigente en el material. 8 horas sin agua. Yo no podría hacer esto que tomo cada ratito. No, en realidad, es decir, 8 horas es un extremo, pero si uno hace una dieta liviana el día anterior
y se tiene con 4 horas sin líquido, está bien ya, porque como pasamos con un endoscopio podemos aspirar el líquido. Pero en general se hace a la mañana, así que las 8 horas de ayuno son cuando estamos dormidos, entonces no hay tanto problema, ¿verdad? No, yo cuando el doctor se reía porque escuchamos el material, vimos 8 horas, yo dije, ¿qué? Dios mío. No, sin agua. Y No, bueno, sí no sé, puede. yo soy la esponjita, todo el día estoy con agua. En fin, pero está correcto, ¿verdad? Está o sea, un poco exageradillo el tema de las horas. De la preparación, sin embargo, algo muy importante es la parte, ¿verdad?, de los medicamentos, sobre todo si tenemos que realizar una punción, ¿verdad? Es decir, en la parte puramente diagnóstica, donde no vamos a introducir ninguna aguja en el cuerpo, no hay problema que tomen aspirina, es decir, no hay mayores problemas. Pero desde el momento que ponemos una agujita, hay un riesgo, ¿verdad?, de sangrado, y que obviamente es más importante si tomamos aspirina o anticoagulantes. Ahí es muy importante. Y si vamos a hacer terapéuticas, como estábamos hablando en la presentación anterior, de drenajes de quiste, ahí sí es imperativo. Es decir, esos son procedimientos, en realidad vamos todo hacia lo mínimamente invasivo. Son cosas que antes se hacían por cirugía y que hoy en día se puede hacer por vía endoscópica y hacer drenajes internos. Pero, por ejemplo, si ustedes van con la ecoendoscopía para mirar diagnóstico y se encuentran con algo que ahí entra la agujita, se encuentra con algo, digo, con un tumor, ¿verdad? Sí. Entonces entra la agujita y saca un pedacito Sí. y entonces ya la gente ya no tiene que tomar más la aspirina antes. No, pero es decir, eso no es la mayoría de los casos. Entonces, en general lo que se hace es decir, se explica la endoscopía diagnóstica y cuando vamos a buscar si es un tumor lo que vamos a buscar, ya nos preparamos, ¿verdad?, para hacer la punción y el paciente se prepara como si hacía un gesto terapéutico, ¿verdad? Pero si es una diagnóstica nada más, si es un control, como te mencioné hace rato, en las personas que tienen ciertos riesgos, o por ejemplo en post-tratamiento de radioquimioterapia, si es para buscar una recidiva, en esos casos se hace, es decir, no hay necesidad de mucha preparación, ¿verdad? Bueno, perfecto. Bueno, pero la preparación es obvia, como cuando te van a poner anestesia, ¿verdad? Que tenés que tener las horas de ayuno y todo eso, y bueno, y gracias a Dios que tenemos todas estas cosas nuevas ahora. Hacemos un corte, a la vuelta continuamos con el tema. Seguimos hablando con el doctor Guillermo Agüero, gastroenterólogo especializado en Francia, sobre la ecoendoscopía. Y tenemos otro material que habla de las posibles complicaciones del procedimiento. Vamos a ver. Posibles complicaciones del procedimiento. Las complicaciones, infección, sangrado, pancreatitis, son raras, menos del 1% y generalmente leves. En ocasiones pueden ocurrir complicaciones más severas, como perforación intestinal o complicaciones derivadas de la sedación. Riesgos aún más graves como la parada cardiorrespiratoria son absolutamente excepcionales y pueden llegar a ocurrir en pacientes ancianos muy graves o en estado crítico. Si luego del procedimiento experimenta alguna sospecha de complicación, consulte inmediatamente con el especialista. Bueno, acá ya me está explicando todo el doctor. Bueno, contame, doctor. ¿Eso está bien? Bueno, ¿Está correcto? Está correcto, ¿verdad? Lo único que asusta un poco cuando se ve y cuando se habla de esto. Pero vivimos en una época diferente hace 20 años y ahora nosotros nos acostumbramos a explicar los beneficios y también las complicaciones de los procedimientos. Claro. ¿Qué pasa? Estas complicaciones, cuando escuchamos perforación nos asustamos, pero son complicaciones que hacen parte de la endoscopía común también. Es decir, una colonoscopía tiene un riesgo de perforación durante el acto endoscopio que es mínimo, ¿verdad? Claro. Pero es algo que existe también en las otras técnicas. Entonces, en manos expertas y bien entrenadas, el riesgo es casi, vamos a decir, inexistente, ¿verdad? En cuanto a la hemorragia sí puede existir, pero la mayoría son
autolimitadas, es decir, que paran espontáneamente apretando un poquitito el endoscopio y tienen que imaginarse que la aguja que pasa es más chica que la aguja que utilizan para ponerle la vacuna. Es decir, y cuando se aplican una vacuna nunca tuvieron una hemorragia en la cola, ¿verdad? Es decir, entonces son realmente cosas que no son muy importantes. Hay algunas indicaciones específicas, por ejemplo, punciones de quiste, sí tenemos que hacer antibióticos porque hay riesgo de infección a ese nivel. Pero son, como decimos, un riesgo controlado. Claro. Ahora, ¿hay edad en que se puede hacer y edades, o sea, que es recomendado, alguna edad que no, por ejemplo, si son muy chiquititos, si son muy mayores? Y hay una limitación de los muy chiquititos por el tamaño del tubo, son tubos que están diseñados para los adultos, entonces en niños no se hace econdoscopía, ¿verdad? Para los ancianos no hay límites, ¿verdad? Y a veces, como te estaba comentando, ¿verdad? Se está desarrollando la parte terapéutica y eso forma parte de las opciones para no ser tan agresivo con un paciente anciano que tiene, por ejemplo, a veces alguna enfermedad que es casi terminal. Podemos mejorar su calidad de vida con ciertos procedimientos sin someterla a grandes cirugías que obviamente no soportaría. Claro, perfecto. Bueno, tenemos preguntas de la gente, estamos en redes sociales, vamos a ver qué quieren saber. Carlos de Encarnación dice, ¿es dolorosa la ecoendoscopía? Bueno, me parece que estuvimos respondiendo ya durante el programa, es decir, ahora la ecoendoscopía no se realiza sin sedación, entonces durante el estudio para el paciente no es diferente a una endoscopía convencional hecha, ¿verdad?, con sedación. Sí. Ahora, después puede haber un poquitito de molestias en la garganta porque el tubo es un poquitito más grueso que el del endoscopio habitual, pero esas son molestias mínimas. Claro. No es doloroso. Perfecto. Otra consulta, a ver. Carmen de Luque dice, ¿puede realizarse la ecoendoscopía a una embarazada? Mira qué interesante esa pregunta. Y mira, es decir, el problema de la ecoendoscopía en sí no es una contraindicación para el embarazo, pero el problema es la anestesia. Y obviamente en las embarazadas nunca queremos hacer anestesia porque es decir, le dormís al bebé y eso no es algo bueno, ¿verdad? Como es un método, ¿verdad?, en general de segunda intención, yo no conozco casi indicaciones, ¿verdad?, en embarazadas, siempre se opta por estudios menos invasivos y no se hace ningún control de cáncer durante el embarazo, es decir, no deberíamos de hacer una econdoscopía en una embarazada por el riesgo que representa para el feto, ¿verdad? Después, siempre en medicina se ve, si el riesgo de la madre es muy importante, si la madre no sobrevive, obviamente tenemos que... Claro, por supuesto. Bueno, y ¿cuántas ecoendoscopías ya se hicieron acá en nuestro país? Y en Paraguay llevamos 25 econdoscopías hechas con unas 6 punciones aproximadamente. ¿Esto está a nivel privado solamente, doctor? Lastimosamente sí a nivel privado, pero es decir, yo realizo todos los esfuerzos para que realmente todo el mundo pueda acceder. Hay dos limitantes, uno, ¿verdad?, es que hay costos que no se pueden exonerar, pero tenemos ayuda en algunos casos de la DIVEN, por ejemplo, que puede lograr exonerar esos costos. Y el otro es el desconocimiento de la técnica, ¿verdad?, porque es una técnica que es nueva en Paraguay. Es una técnica que realmente le compete mucho a los especialistas gastroenterólogos y a los cirujanos, y como es una técnica que nunca estuvo en el país antes, la información está poco difundida, incluso entre los profesionales. Se sabe que existe, pero no se sabe bien para qué sirve. Entonces hay casos donde se podría hacer una econdoscopía y no se hace por desconocimiento, yo pienso. Pero este es un solo aparato, existe en el país. Así mismo, un solo lugar donde se hace. Tengo varios econdoscopios porque son tubos, pero es decir, es un solo equipo. Eso era lo que quería preguntar. Bueno, ¿cuánto tiempo? Quiero que nos hable un poquito de cuando fue a Francia a estudiar esto. ¿Cómo se enamoró de esta rama? Bueno, en realidad yo me formé acá en Paraguay, fui médico de la Universidad Nacional, hice mi residencia en clínica médica en clínicas, ¿verdad? Y después fui a Francia. Y yo fui, como te comenté, para hacer gastroenterología. Hice mis 3 años de residente extranjero allá y hacia el último año ya me empecé a orientar hacia la endoscopía terapéutica.
Y en Francia la endoscopía terapéutica va de la mano con la econdoscopía, porque antes de hacer un tratamiento ellos siempre intentan ver qué pasa. Claro. Entonces siempre se pone un econdoscopio ahí y sobre todo para estudiar lo que es la vía biliar. Entonces ahí yo empecé a hacer la econdoscopía y ahí me pareció algo fascinante. Tenía un compañero francés que va a ser probablemente jefe de servicio donde está, y él, con él nos enamoramos de la técnica y empezamos a hacer eso mucho más. Después yo tuve la suerte de poder quedarme en el hospital donde estuve durante 1 año y medio más, y ahí me dediqué a tiempo casi completo a aprender y a realizar esta técnica en la parte diagnóstica, en punciones e incluso en drenajes, algunos quistes, que es la parte terapéutica, ¿verdad? Que se hace. Claro, porque no solamente hay que aprender y saber, me imagino, sino también la práctica, ¿verdad? Porque Sí. es cómo manejar eso y todo. Y no, es algo totalmente, uno está, es decir, yo nunca me subí en una nave espacial, pero uno está totalmente desorientado, porque de repente uno no ve la imagen, no sabe si está mirando arriba, Claro. abajo, y está haciendo ecografía, que no son las imágenes que vemos habitualmente, y el aprendizaje es largo, pero realmente es algo fantástico cuando uno logra dominar la técnica. Y incluso yo voy, es decir, con cierta periodicidad, es decir, fui ahora en febrero durante un poco más de un mes en el centro donde me formé, justamente para seguir haciendo econdoscopía, como acá, como te comenté, hicimos Sí, 25, claro. no es mucho, allá me fui a hacer en un mes, hice más de 100 econdoscopías. Claro, para no perder la mano también. Así Nos mismo. conviene eso a todos nosotros los de acá, doctor, que No, usted y para esté mí bien practicando eso. Es una técnica de la cual me enamoré. Claro. Y yo pienso insistir, y estoy ya organizando un nuevo viaje en febrero del año que viene, justamente para poder mantenerme Claro. en un nivel óptimo para ustedes y Claro, para mí. por supuesto. Bueno, ojalá que podamos tener también a nivel público este tipo de cosas, estos avances, para que pueda acceder, toda la gente pueda acceder. Antes de ir al corte, tenemos 3 minutitos para el corte, quiero que me explique, por favor, el páncreas. ¿Para qué sirve el páncreas? El páncreas. Bueno, el páncreas tiene 2 grupos celulares principalmente. Uno que es la función, que tiene una función exócrina, y entonces que se dedica a hacer el jugo digestivo, ¿verdad? Es decir, secreta las enzimas digestivas para el duodeno. Entonces eso es el exócrino, se habla, pero en realidad tira el juguito dentro del intestino. Y tiene otra parte que es la parte endocrina, es decir, que secretan hormonas, de entre las cuales está la famosa insulina, ¿verdad? Entonces, esas son las 2 células. Y se pueden crear, ¿verdad?, tumores a partir de cualquiera de las 2 células que existen. Claro. Obviamente se secreta más que la insulina, hay otras enzimas, otras hormonas, pero esa es la principal y la que yo creo que conoce el público en general, ¿verdad? Claro. Y sin páncreas no se puede vivir, ¿verdad? Y sin páncreas, no se, es decir, se puede vivir sin páncreas, pero hay que hacerse insulina toda la vida. Sin páncreas, una pancreatectomía total disminuye mucho la calidad de vida realmente, y hay muchas hormonas que deben ser reemplazadas. Es algo que se hace de forma pero excepcional. ¿Y qué cosas hay que hacer para cuidar el páncreas? Porque eso, por ejemplo, nunca nos enteramos. Y mira, para cuidar el páncreas hay que hacer lo que hay que hacer casi con todo el cuerpo, deportes y no fumar. Fumar es realmente es decir, lo que más daña al páncreas y lo que más daña, yo creo, al cuerpo humano. Es decir, aumenta el riesgo de cáncer de colon, de vejiga, de boca, de páncreas, y es realmente el principal agresor que tenemos. Lastimosamente, otras recomendaciones en las que podamos ser activos a nivel pancreático no tengo, ¿verdad? Porque el conocimiento de la medicina todavía no llegó tan lejos. Claro. Y estamos más en lo que sería ya casi una prevención secundaria, ¿verdad? Porque la primaria es evitar que aparezcan las enfermedades. Claro. Y la secundaria es una prevención ya más a nivel de tratar antes que se disemine. Claro, perfecto. Bueno, súper claro el doctor. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta estamos en la parte final del programa. Estaba pensando, seguimos nosotros acá en El Doctor en Casa, parte final con el doctor Guillermo Agüero. ¿Qué tema de conversación debe ser familiar, verdad? La doctora Lidia Garcete, su mamá, gastroenteróloga. El doctor Guillermo Agüero, su papá, gastroenterólogo. Y nuestro invitado, doctor Guillermo Agüero, hijo, gastroenterólogo.
Todo el día hablan de eso. Y la verdad que ahí no termina la afiliación, porque mi suegro es cirujano pediatra, mi esposa es otorrinolaringóloga. Ah, pero usted tiene un sanatorio privado ya. Mi suegra no es médica, pero es bióloga y trabaja mucho en la parte de enfermedades por vectores, es decir, la chikungunya, el dengue y todo. Ah, mira vos. O sea que, Así no sé que- cómo te explico, no, de arquitectura no hablarán en familia. No. Todo es medicina ahí. Bueno, ¿y hijos tenés? Sí, tengo 3 hijos. ¿Y Y, son chiquititos todavía? y de todos los tamaños. Ahí tengo una adolescente que tiene Sí. 13 años, es Tomás, Camila que tiene 7 y un bebecito de 6 meses. Ay, felicidades. Gracias. Bueno, por los 3, pero el bebecito recién llegado. Bueno, y seguramente alguno de los 3 va a salir también, bueno, no sé, no hay que No. decretar, porque si no se sienten así obligados a seguir los pasos de los padres, y en este caso, bueno, en este caso que tenemos acá, con mucho éxito. Doctor Guillermo Agüero, parte final del programa, recomendaciones para las personas sobre este tema que estuvimos hablando. Bueno, es decir, algo que yo quiero dejar en claro es que uno no tiene que ver el programa y alocarse y pedirle una econdoscopía a su médico, porque no es un método que se usa de forma rutinaria en todas las personas. Es importante, ¿verdad?, saber que los estudios rutinarios son más bien los estudios no invasivos y que en caso de dudas tienen que consultarle a su médico, ¿verdad? Se puede hacer una econdoscopía en este caso, es algo pertinente. Claro. Pero es decir que no ocurra un efecto, ¿verdad?, que todo el mundo se vaya y vio el programa y quiera pedir una econdoscopía. Ese no es el fin del método. Como les dije, nosotros nos vamos a mirar lo sumamente pequeño, ¿verdad? Para las cosas grandes y para las cosas de la población en general hay otros métodos que son los que se difunden en una primera etapa. Nosotros estamos en un segundo plano para ayudar si es que esta primera etapa no logra diagnosticar algunas cosas. Claro, o sea, no es que con esto ya no hace falta hacerte ecografía, no hace falta hacerte, no, esto es algo paralelo, coadyuvante y que está fortalecido por los demás métodos tradicionales. Así mismo. Para que no se enojen todos los otros médicos. No, pero ¿verdad? No, Es pero cierto. sí, es totalmente cierto. Es decir, por ejemplo, hablamos de la estadificación de tumores, es decir, hago una estadificación de tumor con la econdoscopía, pero una vez que yo sé que la enfermedad no está diseminada. Si está Claro. diseminada, no necesito saber cómo está localmente porque lastimosamente ya sabemos que está Claro. diseminada. Si veo un quistecito o el quiste tiene 5 centímetros y ya la tomografía vio todo, a lo mejor la econdoscopía no va a ser necesaria, a lo mejor sí si queremos punzar el líquido. Claro. Pero es decir, hay que ser conscientes de que no es el estudio, ¿verdad?, hacer en primer lugar en muchos casos. Existen indicaciones excepcionales de econdoscopía en primer lugar, pero siempre va acompañando a los otros métodos. No, y sobre todo que es el detalle de lo milimétrico, Así que mismo. con otro método a lo mejor, si es más grande lo que se ve, pero si es así tan pequeñito y siguen los síntomas y no se descubre, es el motivo ideal para hacerse. Así mismo, es decir, eso es importante, ¿verdad? Es decir, que pasamos por los otros métodos, siguen los síntomas, no hay mejoría y ahí en algunos casos, ¿verdad?, la econdoscopía va a tener la respuesta. Es algo fantástico porque el abdomen mucho tiempo, es decir, antes de la aparición de la tomografía, incluso de la ecografía, era un lugar que era totalmente oscuro para el médico, aparte de palpar y después ya era invasión, ya era hacer una laparoscopía, mirar, era algo oscuro. Después llegó otro método endoscópico, es la colangiografía retrógrada endoscopia, y eso nos permitió ver, es decir, a mí no me tocó, pero a mi papá le permitió ver el hígado por primera vez. Después la ecografía, la tomografía, y cada vez vamos conociendo mejor el interior de nuestro cuerpo y el abdomen, que es la parte, ¿verdad?, que más nos interesa a nosotros, los gastroenterólogos, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, súper claro todo esto, doctor Guillermo Agüero. Muchas gracias por la presencia, por la visita. Saludos a toda su familia de médicos. Y lo esperamos muy pronto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y espero volver pronto al programa. Perfecto. Podemos ir también en febrero a Francia acompañándole con el director. No hay ningún problema, están Camarógrafo, todos nos vamos, porque invitados. teníamos una invitación para ir, nos fuimos una vez. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao, que pases bien.
La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.